La imagen que tienes de los ángeles probablemente es incorrecta. Cuando pensamos en ángeles, casi siempre imaginamos lo mismo. Seres hermosos, alas blancas impecables, rostros suaves, miradas tranquilas que transmiten consuelo. Simplemente una presencia que da paz. Pero hay un pequeño detalle que casi nunca se menciona. Eso no es lo que describe la Biblia. De hecho, si leemos los textos originales con atención, sin ningún filtro artístico, sin pinturas renacentistas, sin películas, lo que encontramos es algo mucho más inquietante, mucho más extraño y honestamente mucho más fascinante. Porque los ángeles bíblicos no entran en una habitación y te dicen, todo estará bien. Entran y lo primero que tienen que decir es, no tengas miedo. Y uno se pregunta, ¿por qué alguien que representa lo divino tendría que empezar calmando el terror que provoca su sola presencia? Algo no cuadra. Si vamos a los textos, como el libro de Ezequiel o las visiones descritas en el Apocalipsis, los ángeles no son figuras delicadas. Son criaturas llenas de ojos, con múltiples alas, con rostros que no pertenecen a una sola especie, ruedas que giran dentro de otras, fuego, movimiento, sonido ensordecedor. Y eso cambia completamente la narrativa. Porque si los ángeles reales, los descritos en los textos antiguos, provocan temor, asombro y una sensación casi insoportable, entonces tal vez no eran mensajeros diseñados para tranquilizar, tal vez eran manifestaciones de algo demasiado grande para ser comprendidos sin estremecerse. Y aquí es donde empieza lo interesante. ¿Cómo pasamos de seres cósmicos casi incomprensibles a las figuras suaves y decorativas que conocemos el día de hoy? Hoy vamos a mirar a los ángeles sin ningún tipo de filtro, sin romanticismos, sin alas de pluma perfectamente peinadas. Vamos a mirar lo que realmente dicen los textos. El miedo absoluto ante su presencia. Hay un patrón que se repite una y otra vez en los textos antiguos. No es casualidad, no es una coincidencia literaria, es casi una constante. Cada vez que un ángel aparece, los seres humanos caen al suelo. Tiembla la voz, se paraliza el cuerpo, la reacción no es ternura, es terror. En el libro Daniel, el profeta describe cómo, ante la aparición de un mensajero celestial, su fuerza desaparece por completo. Dice que su rostro se desfiguró, que perdió el aliento, sus compañeros huyeron, él quedó solo y sin energía para mantenerse en pie. No es una escena tranquila, es el colapso total del sistema nervioso. Y en el Evangelio de Lucas, cuando el ángel se presenta ante los pastores, el texto no dice se sintieron reconfortados, dice que tuvieron gran temor, grande, no leve, no simbólico, gran temor. Entonces la pregunta es, ¿qué veían exactamente? Porque si estas apariciones fueran humanoides, luminosos con alas suaves, ¿por qué la reacción universal sería el pánico? Aquí es donde el asunto se vuelve más profundo. En el mundo antiguo, lo divino no era algo domesticado, no era una presencia estética para diseñar vitrales. Lo divino era desbordante, imposible de contener en categorías humanas. Un ángel no era una persona con alas, era una irrupción de otra dimensión en la realidad. Era lo trascendente, atravesando lo cotidiano. Imagínalo por un segundo. Estás en el campo, de noche, el cielo oscuro, el silencio normal. De pronto, algo aparece que no parece de este orden natural. No camina como tú, no habla como tú, no refleja la luz, la emite. El miedo no es solo físico, es existencial. Es la sensación de estar frente a algo que revela lo pequeño que eres. Y eso es abrumador. Tal vez por eso el mensaje casi automático es, no temas. No porque la criatura era dulce, sino porque el impacto de su presencia era casi insoportable para la mente humana. Y hay algo sutil pero importante. El miedo de estos relatos no siempre es señal de maldad, es señal de poder, de alteridad, de algo que no puede reducirse a una figura cómoda. Y eso cambia completamente la percepción moderna, porque si los ángeles provocaban miedo absoluto, entonces no eran figuras decorativas, eran eventos. Encuentros que transformaban, sacudían y dejaban a las personas marcadas para siempre. Y ahora la pregunta empieza a girar hacia algo aún más inquietante. Si su sola presencia generaba ese nivel de impacto, ¿cómo eran realmente?
¿Qué forma tenían para producir este tipo de reacción? Formas no humanas. Y es donde todo se vuelve incómodamente interesante. Porque cuando uno abre los textos y realmente lee la descripción, sin suavizar, sin reinterpretar con imágenes modernas, lo que aparece no es un ser humano con alas. Es algo radicalmente distinto. En el libro de Ezequiel, el profeta describe a unas criaturas que más tarde la tradición llamaría querubines, porque lo que él ve no se parece a nada de lo que podríamos dibujar fácilmente. 4 rostros, 4 alas, piernas rectas, pies con pezuñas brillantes y junto a ellos ruedas que giran dentro de otras ruedas llenas de ojos por todas partes. Es una imagen que no busca ser estética, busca transmitir algo imposible de simplificar. Más adelante, en visiones como la del Apocalipsis, aparecen criaturas con 6 alas que cubren su rostro y su cuerpo, y que están llenas de ojos alrededor y por dentro. No son humanoides, no son simétricos en el sentido que entendemos, y no responden a proporciones familiares. Esto es clave, porque el arte occidental, especialmente durante el renacentismo, reinterpretó estas figuras bajo la idea de la belleza humana. Se volvieron figuras jóvenes, proporcionadas y armoniosas. Pero los textos originales no aparecen interpretados en la armonía estética, son interpretados en comunicar. Parecen interesados en comunicar algo que trasciende la forma humana. Y aquí viene una reflexión que parece fascinante. Tal vez lo más inquietante no es que tenga muchos ojos, ni muchas alas. Tal vez lo más inquietante es que no podemos comprenderlo del todo, y no podamos imaginarlo sin sentir algo que se nos escapa. En el mundo antiguo, lo divino no tenía que parecerse a nosotros. De hecho, cuanto menos humano era, más claro era que pertenecía a otra dimensión. Lo extraño no era un error, era el punto, porque si lo celestial se parecía demasiado a nosotros, dejaría de ser trascendente. Y entonces entendemos por qué el miedo no era una reacción natural. No solo estaban frente a poder, estaban frente a lo incomprensible, frente a una forma de existencia que no sigue nuestras reglas biológicas. Y eso es lo que nos lleva a todavía algo más profundo. Si no eran humanos, si no tenían forma humana, y si eran entidades simbólicamente complejas llenas de ojos, fuego y movimiento, entonces, ¿qué función cumplían realmente? ¿Eran solo mensajeros o algo mucho más estructural dentro del orden del cosmos? Mensajeros de juicio y destrucción. Aquí es donde la imagen termina de romperse, porque no solo eran extraños, no solo provocaban miedo, también ejecutaban juicio. Y eso es algo que casi nunca se menciona cuando pensamos en ángeles con túnicas blancas flotantes suavemente. En el libro de Génesis, cuando se narra la destrucción de Sodoma y Gomorra, quienes llegan a la ciudad no son figuras simbólicas decorativas, son mensajeros con autoridad directa, evalúan y después la ciudad es destruida. No están ahí para consolar, están ahí para marcar el fin de algo. Y más adelante, en Éxodo, durante la última plaga de Egipto, aparece la figura de ángel destructor, una presencia asociada a la muerte selectiva. El juicio divino no es un personaje dulce, es una fuerza ejecutora. Y algo nos obliga a hacer una pausa incómoda, porque si los ángeles bíblicos también eran instrumentos de juicio, entonces no eran simplemente mensajeros neutrales, eran extensiones activas de la voluntad divina, eran agentes. Y eso cambia la percepción completamente. En muchos relatos, cuando un ángel aparece, algo grande está por suceder, algo irreversible, algo que redefine el rumbo de las personas, ciudades o incluso naciones. Su presencia no es cotidiana, es decisiva. En los textos antiguos, lo angelical está más relacionado con la autoridad, poder y cumplimiento. No vienen a abrazarnos, vienen a ejecutar un mensaje que no siempre es cómodo. A veces anuncian salvación, a veces anuncian caída. Y esa dualidad los vuelve aún más complejos, porque no son símbolos de ternura permanente, son símbolos de intervención, de un orden superior que interrumpe cuando algo debe cambiar. Y tal vez lo más inquietante no es que participen en actos de juicio, sino que actúan con absoluta serenidad al hacerlo, sin ninguna duda, sin conflicto interno y sin dramas, como si simplemente estuvieran cumpliendo una función dentro de la estructura mucho más grande que la moral humana. Y entonces surge otra pregunta inevitable. Si estos seres no eran humanos, si provocaban temor y además ejecutaban juicio,
¿Por qué encajaban dentro de la jerarquía celestial? Guardianes de lo prohibido. Hay algo todavía más inquietante que los ángeles que anuncian, y más perturbador que los que ejecutan juicio. Son los que custodian, los que impiden el acceso, los que se colocan exactamente en el límite entre lo humano y lo que no nos pertenece. En Génesis, después de la expulsión del Edén, no se deja el jardín simplemente vacío. Se colocan querubines y una espada encendida que gira en todas direcciones, no para atacar por capricho, sino para impedir el regreso, porque aquí los ángeles no son mensajeros, no están anunciando nada, están vigilando algo que ha sido cerrado. Es casi una escena simbólica de alta tensión, la humanidad fuera, la inmortalidad dentro, y en medio una barrera viviente. En el libro de 1 Enoc, un texto antiguo que aunque no forma parte del canon bíblico tradicional, influyó mucho en la imaginación judía y cristiana primitiva. Se habla de ángeles vigilantes que custodian secretos celestiales y conocimientos prohibidos. Porque si existen guardianes, es porque existe algo que no se debe cruzar, algo que no es simplemente inaccesible por distancia, sino por diseño. Tal vez los ángeles no solo comunicaban decisiones divinas, tal vez también mantenían el orden cósmico, como si el universo tuviera fronteras invisibles y ellos fueran los encargados de asegurarse de que nadie las atravesaría sin autorización. En la modernidad, asociamos el conocimiento con libertad absoluta, pero en estos textos antiguos, el conocimiento también puede ser peligroso. Puede alterar el equilibrio, puede romper algo que sostiene la estructura del mundo. Por eso hay guardianes, no para castigar curiosidad, sino para proteger el límite. Serafines. Ahora entramos en una categoría todavía más específica, porque no todos los ángeles son iguales. Y uno de los grupos más enigmáticos que aparecen en los textos bíblicos son los serafines. La única descripción directa que tenemos de ellos aparece en el libro de Isaías, y lo que describe no es suave. Isaías narra una visión, el trono divino elevado, el templo lleno de humo, y por encima seres con 6 alas, con 2 cubriendo su rostro, 2 cubriendo sus pies, y con las otras 2 volando. No interactuaban con los humanos, no entregaban mensajes políticos, no anunciaban nacimientos. Proclaman: Santo, Santo, Santo. La palabra serafín viene de la raíz hebrea relacionada a un arder, seres ardientes, no en sentido romántico, en un sentido literal, simbólico y espiritual. Fuego que no consume como el fuego común, pero que purifica. Y aquí hay algo que cambia totalmente la percepción moderna. Los serafines no están enfocados en los humanos, están enfocados en la santidad, en la trascendencia absoluta, en la separación radical entre lo divino y lo creado. Cuando Isaías se encuentra ante esta escena, no se siente especial, no se siente elegido, se siente perdido, indigno, pequeño, y dice: ¡Ay de mí! Esa es la reacción, no éxtasis. No comunidad, conciencia brutal de la limitación humana frente a algo completamente otro. Y entonces ocurre algo interesante. Uno de los serafines toma un carbón encendido del altar y toca sus labios. Fuego, contacto directo, purificación, no destrucción. Aquí vemos una dimensión diferente del poder. No es juicio externo, es una transformación interna. Sigue siendo fuego, sigue siendo intensidad, y eso nos muestra que incluso dentro de las jerarquías celestiales hay funciones distintas. Los serafines no parecen diseñados para interactuar con la historia humana cotidiana. Están en el nivel más alto, más simbólico, más cercano al núcleo del misterio. Son criaturas de adoración perpetua, de energía constante, de proximidad externa a lo divino. Y tal vez por eso son tan difíciles de imaginar, porque no encajan en nuestra narrativa emocional de ángel protector. No están aquí para resolver pequeños problemas, están sosteniendo algo mucho más grande. Y eso nos lleva a una reflexión. Si existen distintos tipos de ángeles, mensajeros, ejecutores, guardianes, seres ardientes que sostienen el orden cósmico, entonces la imagen simplificada que heredamos es solo una sombra, una versión reducida,
una figura cómoda, pero la descripción original es mucho más vasta, mucho más extraña, y si somos honestos, mucho más impresionante. Ofanin. Y ahora llegamos a una de las imágenes más desconcertantes de todas. Si pensabas que lo interior era extraño, espera un segundo, porque en las visiones del profeta Ezequiel aparece algo que rompe por completo cualquier idea romántica de un ángel. Describe ruedas que se entrelazaban, ruedas dentro de otras ruedas, que se mueven en todas las direcciones sin girar, y que están llenas de ojos, ojos por completo. No tiene rostro, no tiene alas suaves, no sostienen arpas. Son estructuras vivientes. La tradición los llamó Ofani, del hebreo Ofan, que significa precisamente rueda. Y aquí es donde la mente moderna intenta traducirlo todo a metáfora, porque es más cómodo. Pero el texto no suena como metáfora poética ligera, suena como alguien intentando describir algo que no tiene comparación. Ezequiel dice que el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. No eran objetos, eran entidades. Y lo más intrigante es que acompañaban el trono. Se mueven cuando la presencia se mueve. No tienen voluntad independiente aparentemente. Son parte de un sistema, como si el trono mismo no fuera estático, sino móvil, como si lo divino no estuviera fijado en un punto del cosmos, sino activo, desplazándose, gobernando dinámicamente. Y eso es profundamente simbólico, porque en el mundo antiguo los dioses estaban atados a los territorios. Pero aquí, la visión muestra algo distinto, un trono que se mueve, un poder que no está confinado, un orden cósmico que funciona como una maquinaria perfecta, pero viva. Y los ojos, siempre los ojos. En la simbología antigua, los ojos representan conciencia, conocimiento total, vigilancia constante, nada escapa. No es ternura, es percepción absoluta. Si los serafines arden, los querubines custodian, los mensajeros anuncian y ejecutan, los ofanim parecen representar el movimiento mismo del orden divino. Son una estructura, un sistema, son dinámica celestial, y eso nos obliga a aceptar algo incómodo. La imagen bíblica del cielo no es un jardín suave con música de fondo. Es compleja, es jerárquica, y quizás lo más inquietante no es su forma. Es que estas descripciones no intentan tranquilizarte, intentan mostrarte que el universo, según estos textos, están sostenidos por algo intensamente más vasto de lo que solemos imaginar. Y cuando juntamos todo, el miedo, las formas no humanas, el juicio, los guardianes, el fuego, las ruedas, te preguntas, ¿cómo son los ángeles? ¿Por qué decidimos convertir algo tan cósmico en algo tan cómodo? Querubines. Los querubines son, quizás, los más mal interpretados de todos, porque hoy, cuando escuchamos querubín, pensamos en un bebé con alas, redondo, dulce, rosado, pero esa imagen no viene de los textos antiguos, viene del arte siglos después. En los relatos bíblicos, los querubines no son infantiles, son imponentes. En Génesis aparece custodiando el acceso del Edén, con una espada encendida. No están jugando, no sonríen, están bloqueando el regreso a la inmortalidad. En Éxodo, 2 querubines se colocan ante el arca de la alianza. En la visión de Ezequiel, esas criaturas con múltiples rostros, humano, león, toro y águila, son identificadas precisamente como querubines. No son figuras tiernas, son guardianes del espacio sagrado. Los querubines siempre están cerca de algo que representa presencia divina directa. El Edén, el arca, el trono, son criaturas de proximidad. No parecen actuar como mensajeros frecuentes hacia humanos comunes. Su función es otra: sostener, custodiar, rodear lo sagrado. Y eso cambia completamente el significado, porque en la mentalidad antigua, estar cerca de lo divino no era cómodo, era peligroso, requería separación, requería límites claros. Los querubines representan ese límite. No son amenaza gratuita, son frontera viviente. Y lo más fascinante es que combinaban múltiples rostros, humanos, animal salvaje, animal fuerte, aves del cielo. Eso como si concentraran distintos niveles de creación en una sola entidad. Son un compuesto. Y eso encaja con todo lo que hemos visto hasta ahora. Nada de estas descripciones es minimalista.
Nada es decorativo. Y entonces, la imagen completa empieza a dar forma. Ejecutores de juicio, guardianes del límite, entidades ardientes, ruedas conscientes, querubines que sostienen el trono. Esto no es una caricatura celestial, es una cosmología profunda. Y cuando uno lo mira con atención, casi dan ganas de decir, tal vez el problema no es los textos, tal vez el problema es que nosotros necesitamos que lo divino sea cómodo. Lo antiguo no está interesado en comodidad, estaba interesado en trascendencia. Si llegaste hasta aquí, ya no puedes volver a imaginar a los ángeles de la misma manera. Y eso no es casualidad, porque cuando leemos los textos antiguos sin filtros modernos, lo que aparece no es una figura decorativa flotando entre nubes. Es algo mucho más complejo, mucho más estructurado, mucho más impresionante. Vimos mensajeros que paralizan de miedo, guardianes que custodian lo prohibido, seres ardientes que sostienen la santidad, ruedas llenas de ojos que se mueven con el trono. Nada de eso es cómodo. Y tal vez ahí está la clave, porque a lo largo del tiempo, el arte, la cultura y nuestra sensibilidad moderna suavizaron estas imágenes. Las volvieron familiares, amables, estéticas, pero los textos antiguos no estaban interesados en la comodidad, estaban interesados en trascendencia, en mostrar que lo divino no es una versión ampliada del humano, es algo radicalmente distinto. Y aquí viene la pregunta que quiero dejar flotando sin responderla del todo. ¿Preferimos a los ángeles suaves porque así nos sentimos más tranquilos? Porque enfrentarnos a lo verdaderamente incomprensible nos obliga a aceptar que el universo es más grande y más serio de lo que nos gustaría admitir. El punto nunca fue que los ángeles dieran paz inmediata. Tal vez el punto era que nos recordaran que estamos frente a algo que no controlamos. Es una invitación a mirar los textos con más atención, cuestionar las imágenes heredadas, incomodarnos un poco, porque a veces lo verdaderamente fascinante no es lo que nos enseñaron, sino en lo que dejaron afuera. Gracias por acompañarme en este viaje. Si este video te hizo replantearte algo, aunque sea un poquito, entonces ya cumplí mi propósito. Y ahora dime, después de todo esto, ¿los ángeles te dan paz o te dan miedo? Yo soy Dasky y nos vemos en el próximo video. Bye!